Esta semana nos vamos a Sant Just Desvern, a este taller donde han reparado un Tesla de un suscriptor que nos ha llamado para que se lo verifiquemos, para ver si tiene carnaza de la que os gusta. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep, porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Bueno, pues ya estamos con Eugenio, que ha recogido su coche en el taller donde Tesla le ha indicado que realice la reparación porque tuvo un siniestro. ¿Qué es lo que te pasó? Bueno, iba por la autopista y una furgoneta, el furgonetero se durmió y me embistió por detrás y me dio un golpe. Bueno, ya pondremos las fotos nosotros, sí, a ponerlas. Sí, tenemos las fotos y las podemos poner ahí y tal. La verdad es que se durmió, se bajó de la furgoneta, luego me explicó que se había dormido y yo iba a 110, 120 y él me dio por detrás un golpe fuerte. Y nada, ahí empezó toda la aventura que ya tenemos carnaza. Tenemos carnaza para aburrir, porque bueno, hoy recojo el coche después de 2 meses y medio, más o menos. Bueno, es lo normal cuando tienes un accidente, en prácticamente todas las marcas siempre se tarda tiempo. Ajá. Y nada, eso, hoy lo recojo después de 2 meses y medio, más o menos, que lo que tenía era el portón, el cristal de atrás y el lateral y eso, y acabo de recogerlo y a ver si lo podemos ver un poco para ver cómo ha ido la reparación. Bueno, cuando has pasado, ya te digo que he visto así una pasada y hay algo que no te cuadra. No me cuadra bien del todo, pero bueno, vamos a mirárnoslo a ver qué se le ve. Tú tienes vista, vamos a ver qué encontramos. Estamos aquí, aún estoy a tiempo de reclamar y de decirles que lo acaben de hacer bien. O sea que nada, si quieres echarle un vistazo ahí como si fuese tuyo. Le echamos un vistazo. Sí, adelante. Bueno, esto es lo que te han reparado, ¿no? Sí, el lateral, en principio los 2 laterales y el portón trasero y el cristal. Este no sé si lo puedes apreciar, ¿ves? La franquicia, igual que esto no encaja aquí. Bueno, ya los suscriptores ya nos dirán si es típico en Tesla, todos estos fallos, pero aquí ya es súper ancho cuando aquí es súper estrecho. Esto normalmente es un problema de franquicias, de ajustes. Pero también podemos ver aquí, está súper separado. Ahí se nota mucho más. Y aparte le han dejado producto, no sé si del polimento. Y luego aquí es esta forma, ¿ves? Bueno, aquí también tiene producto. Aquí hay una lágrima, no sé si se puede ver. Y luego toda esta raya se va haciendo ancha. Más aquí, si pasas el dedo, la altura no es la misma. Sí, es cierto que está más elevado. La pintura, el tratamiento de pintura parece bastante bueno. No se le ve nada, ni piquitos ni nada más que la lágrima esta. Pero bueno, eso supongo que puliendo te lo podrán arreglar. Pero si te fijas aquí, la franquicia es otra. Igualmente tampoco tiene la altura. Pero ahí encaja bien, sí. Sí, encaja, es bastante diferente. El piloto también. Y la de aquí también. No es igual en todos los puntos, pero los suscriptores ya nos dirán si estos coches tienen problemas de franquicias, que ya dicen que sí. Y hay una mancha, supongo que es un producto de pulirlo. El producto también. Aquí también podemos ver, no sé si esto lo han pintado, se le ve un poquito de piel de naranja. Y no sé si nos lo puedes abrir. Sí, claro. Vamos a ver aquí la lagrimita esta. A ver. Es aquí. Como dicen que soy muy exigente, este es un coche que puedo ser exigente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 6 meses. 6 meses. Bueno, con 6 meses puedo ser exigente, ¿no? Suscriptores.
Y además no ha pasado por ninguna mano, ni, o sea, lo he tenido yo. Y... Pues mira, vas a tener que volver, pues Sí, tienes la goma rota. La goma está rota también. Luego está tocando el cierre, toca aquí, está haciendo esta marca, ¿lo ves? Aquí también ha caído producto. Y esto, no sé si va así, no lo conozco mucho este coche, pero Está como la pieza un poco... está como movida. No podemos verificar nada más, habría que ver cómo está debajo, pero para eso tendríamos que desmontar. Da la impresión que esto no lo hayan cambiado y con el golpe, no sé si antes era así. La verdad es que no mentiría, no lo recuerdo. No lo recuerdo, es algo que tampoco... Pero posiblemente no lo hayan cambiado porque yo creo que... Pero es que tiene como una bolsa, ¿no? Sí, porque ves, tú le das aquí o aquí y no hace eso. De hecho ahí fue el golpe porque toda esa chapa quedó... Habría que sacar, las fotos habría que sacar todo este plástico y verificar lo que hay aquí debajo, porque claro, con el rollo de que no se puede ver nada. Pero ves aquí, mira, toca ahí. Sí, aquí está diferente, aquí hay chapa y aquí queda suelto. Esta pieza no hace falta mirarla mucho porque es nueva, ¿no? En principio es nuevo todo el portón, sí. No es un trabajo que esté mal hecho, sino a mi entender está un poco mal finalizado, pequeños detalles. También habría que desmontarlo para poder ver en esa parte de ahí que es donde ha sufrido el golpe, a ver qué tal reparación tienen. No lo podemos hacer en este momento. O sea que todo esto, ¿ves? Es que no sé si es así. Y en el otro lado igual podemos... Yo creo que está igual. ¿Cuál tiene regulación? ¿Así? Ahí debería. Que a veces depende cómo sea, si no tienes que hacerlo con la... como si fueses a cargar. Podemos ver cómo se ha metalizado el plástico de al lado del cargador. En un producto así esto no debería pasar, pero pasa. Bueno, y explícanos un poco cómo se comportó el coche. Pues la verdad es que al ser un golpe trasero, el coche no es como cuando vas a tener una colisión delantera que te frena, te avisa, incluso es demasiado, a veces demasiado agresivo, porque me ha pegado algún frenazo brusco cuando él ha creído que ibas a impactar con un vehículo y tal. Al ser trasero no te avisa de nada. Lo que sí que en el momento que recibí la colisión empezaron a saltar alarmas, llamó automáticamente al 112, empezó a avisar de que iba a desactivar los sistemas. No recuerdo exactamente los mensajes porque ya hace un par de meses de esto y además los nervios de la situación y tal. Yo pude reaccionar bien y me salí hacia el arcén. El coche se comportó súper bien porque un impacto lleva a 120 o algo así. La verdad es que pude mantener la trayectoria, me salí de la autopista y empezaron a pasar camiones. La verdad es que si se hubiese cruzado algo hubiese sido un drama, pero el coche se comportó súper bien y eso, llamó a los bomberos, a la policía, a la ambulancia, a la compañía de seguro, me llamaron automáticamente, o sea, estableció comunicación con Tesla, me preguntaron cómo estaba y la verdad es que en ese sentido fue súper bien, fue sorprendente, el coche se comportó súper bien. Los problemas han venido después. Después, bueno, problemas han sido 2 meses y medio de espera, que vas a un taller, ese taller no hace chapa, Tesla no toca chapa, te derivan a otro taller oficial suyo, pero no es Tesla, ellos piden el material a Tesla, tarda muchísimo en llegar, no tienen stock. Después de terminar la reparación de chapa surgió un tema de software que podían haber verificado, a mi entender, antes de los 2 meses. Entonces a partir de ahí pues cuenta 15 días más que Tesla decía que la batería, que sí, que no, y ha sido todo un poco difícil, un poco caótico, porque cuando te salen sus protocolos pues todo se complica, ¿sabes? ¿Y con el seguro lo contrataste con ellos? El seguro es un tema que yo no volvería a hacer en mi caso, porque cuando... Eso está bien que lo expliques, porque Sí. hay mucha gente,
sobre todo los fanboys de Tesla, solo contratan todo con Tesla y no, hasta que no chocas no tienes el problema. Claro, no sabes. ¿Lo puedes explicar Sí, un poco? sí, yo cuando hice el pedido del coche me llegó un correo, ellos tienen un acuerdo con una compañía, con Helvetia, han creado como un seguro especial para Tesla que le llaman Insure My Tesla, que bueno, que te ofrecen, haces un pago mensual, tienen 3 modalidades me parece, yo cogí la más alta que son 50 o 50 y algo al mes, y es un todo riesgo con franquicia de creo 400 euros y te incluyen, dicen, las baterías del vehículo, el cargador si tienes cargador de Tesla y tal, pero luego se complica todo un poco porque cuando tuve el accidente recibí una llamada de la compañía de seguros en inglés, que yo pude desenvolverme como pude, pero mucha gente ahí ya tendría el primer problema, ¿no? Y luego es todo muy complicado porque tienen un gestor, un broker, la compañía, o sea, hasta no sabes con quién estás hablando, es todo online. De hecho, otra cosa curiosa que pasó es que yo llamaba, era, no sé, un lunes, un martes, no recuerdo, era un día laborable, y llamaba y me decía que estaban cerrado por festivo, y aquí no era festivo ninguno. Era en otro país. Y era en Bélgica, o sea, están en Bélgica, entonces tú tienes que tener en cuenta los festivos de Bélgica cuando tienes que hacer un trámite con ellos también y tal. Después fui al hospital, me pidieron para que me miraran si tenía algún latigazo cervical y tal, estaba bien pero quería mirarme, y en el hospital me pidieron el número de póliza y ellos me demandaban un documento que no ponía número de póliza porque en Bélgica pues funciona diferente, no figura como tal un número de póliza, pero además me dijeron que el conductor no tiene cobertura, que yo tuve la suerte de que el culpable era otro, entonces yo estaba cubierto por el seguro de la otra persona, pero si yo voy a ser culpa mía y me hago daño, no tengo cobertura de nada. Esto la gente no lo sabe. Y eso es no lo sabemos. Que si habéis contratado el seguro con Tesla, seguramente hay alguna opción de contratar al conductor. En este caso hablé con ellos y me dijeron que no tenía la opción y que mirarían de publicarlo más claro en la página web y tal, pero que era así, que el conductor no tenía cobertura, daños a terceros sí, pero los propios no los tienes cubiertos. Y luego otra cosa es que también yo daba por supuesto que en un seguro a todo riesgo pues tenía vehículo de sustitución, o por su parte o por parte de Tesla, y he estado 2 meses y medio también sin coche de sustitución. ¿Pero esto era por algún tipo de contrato que tú tenías? ¿Porque no lo contrataste? No, yo cogí de las 3 opciones que salían para contratar, porque te mandan un correo con 3 opciones, el básico, el plus y el super plus, me invento los nombres, no recuerdo exactamente. Yo cogí el más alto de las 3 con todas las coberturas, todo riesgo y tal, y yo daba por supuesto que eso es culpa mía porque yo no revisé realmente todo lo que estaba contratando, pero da por supuesto español que no nos leamos la todas letra, las... sí. Tengo un amigo que ahora se ha dado cuenta que le obligan a ir a un taller que ellos le dicen. Eso me han comentado que tuviese cuidado porque AXA creo que hace eso, que te obliga a ir al taller. Un descuento. Si tú quieres, sí, bueno, pero si tú quieres, con otro precio puedes coger el taller, pero pagas tú las diferencias o... Bueno, no lo tengo muy claro, por eso lo están cambiando ahora mismo. Es importante que miremos bien estas cosas. Yo ha sido culpa mía porque no lo he mirado, pero vaya dudas, por supuesto, una serie de cosas que al final no son así. Es importante porque si yo me llego a hacer un poco de daño grave, claro, imagínate, ¿no? Una hospitalización es carísima, entonces es un tema a tener en cuenta. Bueno, y como podéis ver es el último modelo. Los modelos anteriores llevan estas piezas cromadas. Los modelos más actuales, esta pieza es similar al color del coche. Aunque es prácticamente nuevo, este coche ya tiene 25.000 kilómetros y podemos ver que se mantiene bastante bien para estos kilómetros. También es un acierto haber cogido el color oscuro de la piel, porque los colores claros son mucho más difíciles de mantener. Podemos ver la pantalla, el aire se enciende automático y en la parte trasera es de esta manera. Bueno, sabes que tienes una lavadora muy bonita. Eso es la envidia, no digas eso. Eres un fanboy, ¿no? Entonces... No, tengo... Por suerte tengo un diésel y tengo este en eléctrico. Yo creo que cada uno para su uso está bien. A mí para el uso que le doy, que es para trabajar cada día,
hago una media de 300, 400 kilómetros diarios, tengo carga gratuita muy cerquita de casa y tal. Hasta que te la quite la Colau. Es ideal, hasta que me la quite la Colau. De momento, no sé, si no tendré que ir a enchufarme a casa del vecino o algo, pero de momento bien. De momento bien. Pero bueno, no soy tampoco un fanboy, yo creo que el coche de gasolina o diésel para algunas cosas es mucho mejor. A mí me gusta mucho la gasolina también, entonces cada uno para lo suyo, ¿no? ¿Nos llevarías a probarlo? Venga, va, te voy a dar el gusto, ya verás qué pasada, te va a gustar. Vamos a ver qué nos puedes enseñar de este coche. Venga. Ahora lo vemos, la tecnología que tiene, no sé, hacemos un poquito ahí, os lo voy a enseñar, va, que os va a gustar. Unos peos. Venga, eso, eso está muy visto ya. Algo más Algo más original. Algo más guay. Vamos a ver cómo corre, que eso no lo enseña nadie y también es ¿Sí? digno de Bueno, aquí verse. tenemos la autopista al lado, ¿eh? Menos que nos multarán. Va, vamos a probarlo. Pues venga. Bueno, me encanta tu combinación, ¿eh? De colores. Sí, está bonito. De tu lavadora. Venga, va. Me monto. Te va a gustar arriba. Bueno, y aquí tenemos el vídeo del accidente. Mira, mira, ahí levanto el pie y... Uf. Y aquí es donde el coche pita, consigo acelerar y Y eso se puede cambiar la imagen, Sí, sí, sí. porque ahí se ve cómo te pega por detrás. Seguimos la trasera. Mira, aquí vemos cómo viene. Ahora vemos si va con el móvil o se durmió o qué pasó. Es cuando colisiona. Yo no lo había visto tampoco el vídeo. Ostras, esto sí que es primicia. Bueno, pues salimos. Es un Tesla con motor dual, un Model 3 de 6 meses, o sea, del 2022, ¿no? Sí, correcto. Y estamos en Sant Just Desvern, que es aquí donde tiene en Barcelona el taller autorizado para reparar Tesla. Acabamos de ver cómo había sufrido el accidente en un vídeo que había grabado el coche. O sea, aquí no te puede decir la compañía que estás haciendo fraude ni No, tonterías no. varias de estas. Bueno, la verdad es que el coche parece que va bien todo, no se escucha ningún ruido ni nada raro y es... funciona bien. Bueno, son más bien detalles estéticos. Sí, pequeños detalles. Que cuando pagas, ¿de cuánto ha sido la factura? Pues la factura en total, que aquí es otra, la factura ha subido, en total han sido 12.000 euros, casi 11.000 y pico euros, de los cuales yo he tenido que abonar 2.000, casi 400 en concepto, 400 de franquicia y el IVA, porque como Pero el lo que no vehículo- entiendo es si había un coche culpable, los 400 no te lo pueden No cobrar. los tienen que cobrar. Pues me han cobrado la franquicia y además el IVA de la factura lo he tenido que pagar yo también, porque la compañía, que luego me lo desgravaré porque es a nombre de empresa, pero he tenido que adelantar yo el dinero porque la compañía no se hace cargo de ese... Bueno, de esto ese- a mí ya me pasó también con la póliza de empresa. Ajá. Lo que pasa es que te lo podrían avisar, porque si ahora llegas y vienes sin dinero, no te va Sí, a dar tarjeta, claro, no te no- puedes llevar tu propio coche. Sí, me han llamado por teléfono para decírmelo, pero bueno, ha sido ahora, ¿no? Depende cómo te pille, pues te arregla el mes, porque ha sido bastante dinero. Y lo de la franquicia igual, aun siendo culpa de la otra parte, tampoco... Yo creo que eso no es correcto, No es ¿eh? correcto, ¿no? Pues No. miraremos de reclamarlo también. No, porque la compañía paga todo los daños. Porque la franquicia es cuando tú eres culpable. Culpable, ¿no? Eso. Tendremos que reclamarlo. Y nada, esto es un Tesla, ya ves, no se oye nada, no tal. Bueno, nos falta casi de todo. Y por lo demás, pues bueno, un
medio de transporte, ¿no? Pues sí, al final se trata de eso, de ir seguro, cómodo y que sea funcional. Y si tienes la carga gratis, pues más económico que la gasolina. Pues mejor que mejor. Bueno. Pues yo creo que vas a volver, ¿no? Sí, vamos a dar la vuelta y... Yo si quieres me bajo porque no me van a dejar entrar grabando. No. Vamos a ir hasta allí. Hombre, igual que eso que te han pintado de donde la carga, no creo que sea muy normal, ¿no? Bueno, son detalles de aquellos que marcan la diferencia, ¿no? De que te vayas contento a que sea algo... Vamos, una chapuza como una casa. A ver qué nos cuentan, sí. En 12.000 euros, no sé. Mucho dinero porque al final ha sido un cristal, un portón y un lateral tampoco... Bueno, el lateral parece que no lo han cambiado, ¿no? Uno, el derecho sí, el izquierdo no lo han cambiado, lo han reparado. Pues bueno, yo me voy a bajar aquí, que ya no quiero más enemigos, ya tengo bastante. Ya me encargo. No sé, si tienes cualquier problema nos llamas. Te lo haría saber. Muchísimas gracias, Santi. Nada. Gracias por enseñarnos el coche, por explicarnos la historia, dejarnos ver el vídeo. ¿Has visto? Yo no lo había visto tampoco, ¿eh? Lo has visto como yo. Una pasada. Sí. Muy bien. Bueno, venga, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta ahora. Bueno, y como podéis ver, no se ve nada. Este plástico, por las marcas que tiene y rayas, no se ha cambiado. Y sería interesante, lo que el propietario, no sé si querrá, que nos lo trajera un día y sacamos los plásticos a ver qué se ve debajo. Son capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, aquí ya se ve que no está cambiado, ¿ves? Esta raya, por la foto que tú tenías, mira la marca que tiene aquí. Sí. Pues bueno. Conclusión: si tienes un Tesla y te das un golpe, te lo dejarán regulín. Y si queréis más vídeos de este coche, del Tesla, y más carnaza de la que os gusta, suscribiros. También podéis seguirnos en Instagram, megauto_jeeps, y en TikTok. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be. Hoy hemos venido aquí a San... I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose